Jurídico mexicano. Poder Judicial de la Federación, en su cuarta edición, mayo 2006. Antecedentes históricos. En 1810 inició la lucha por la independencia de México. Sin embargo, el primer registro legal donde se establecieron los ideales del naciente Estado se remonta a octubre de 1814, al publicarse el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, elaborado, entre otros, por José María Morelos. A través de esta disposición se pretendió dar sustento constitucional al movimiento independentista. Sin embargo, nunca tuvo vigencia. El 4 de octubre de 1824 se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se estableció una república representativa, popular y federal, dividida en estados libres y soberanos, además de que se instauró la división de poderes y el Congreso con dos cámaras, la de diputados y la de senadores. En sus inicios, la nación mexicana se regía por algunas leyes creadas en la época colonial, que fueron gradualmente sustituidas por leyes nacionales. Durante las 2 décadas siguientes, los constantes desórdenes, el lento desarrollo económico y los intentos de reforma liberal motivaron que el Congreso expidiera las 7 leyes constitucionales de 1835 y 1836 que pusieron al final al sistema federal, establecieron el centralismo, donde los estados se transformaron en departamentos subordinados al gobierno central. Cabe mencionar que en esta constitución se mencionaron los derechos de los mexicanos y habitantes de la República precedentes de nuestras actuales garantías individuales. En junio de 1843 se publicaron las bases de la organización política de la República Mexicana, en las que se ratificó el centralismo. Sin embargo, 4 años más tarde, en 1847, se regresó al sistema federal mediante la restitución de la vigencia de la Constitución de 1824, aunque con una serie de reformas. En 1856 fue promulgado el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, que sirvió de base para que un nuevo constituyente expidiera la Constitución Política de la República Mexicana en 1857. De esta forma se estableció un gobierno liberal. Sin embargo, a raíz de la publicación de las leyes de reforma, donde se dispuso, entre otras cosas, la separación entre la Iglesia y el Estado, la expropiación y secularización de los bienes de la Iglesia y la creación del registro civil, los conservadores apoyaron la intervención francesa y la implantación de la monarquía. El presidente Benito Juárez García se vio obligado a trasladar el gobierno al norte del país hasta 1867, año en que, después de una larga y desgastante lucha, se restableció en la República. Posteriormente, durante el gobierno de Porfirio Díaz, se incrementaron la pobreza y la explotación de muchos nacionales. Estos y otros factores provocaron que el 20 de noviembre de 1910 Francisco I. Madero proclamara el Plan de San Luis, bajo el principio de sufragio efectivo no reelección, y con el llamado al pueblo de México a alzarse en armas, comenzara la Revolución Mexicana. Aún sin concluir la lucha armada, el 5 de febrero de 1917 fue promulgada la actual Constitución de los Estados Unidos Mexicanos por el Congreso Constituyente convocado por Venustiano Carranza. Dicho ordenamiento constituye nuestra ley suprema y da fundamento a las leyes vigentes en nuestro país. Los hechos narrados forjaron los cimientos del actual sistema jurídico mexicano.
Fuentes formales del derecho. Son el origen del derecho, es decir, de dónde nace. Tradicionalmente, las fuentes del derecho se clasifican en reales, históricas y formales. Dentro de las fuentes formales, que son los procesos de creación de las normas jurídicas, el derecho mexicano contempla la legislación, la jurisprudencia y la costumbre. También encontramos como fuentes a las normas individualizadas y a los principios generales del derecho. 1. Legislación. La ley constituye en México la más importante fuente formal del derecho. En el ámbito federal, el proceso legislativo está previsto en los artículos 71 y 72 constitucionales y consta de 6 etapas, que son iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e inicio de vigencia. Es importante señalar que existen procesos similares en cada una de las entidades federativas. 2. Jurisprudencia. Es un conjunto de principios establecidos en las resoluciones de determinados tribunales al interpretar las leyes o al definir los casos no previstos en ellas. Los jueces y los tribunales están obligados a resolver de una u otra forma los asuntos sometidos en su conocimiento, pero a veces es preciso averiguar el sentido que el legislador le quiso dar. De esta manera, en el ámbito federal, el Poder Judicial de la Federación crea jurisprudencias a través del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de sus salas de los tribunales colegiados de circuito, de la Sala Superior del Tribunal Electoral y de las salas regionales de este. Existen otros tribunales que también pueden emitir jurisprudencia en sus respectivos ámbitos de competencia. Por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal Superior Agrario y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y los Tribunales Superiores de Justicia de algunas entidades federativas. 3. La costumbre. Es el proceso consuetudinario de creación del derecho. Se trata de normas jurídicas no escritas, impuestas por el uso, es decir, a través de la reintegración constante de una conducta de los hombres. La legislación mexicana, en algunos casos, admite la costumbre a falta de ley u otra disposición expresa, ya que contra la observancia de la no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. La costumbre está prevista en altos ordenamientos, tales como el Código de Comercio, diversos códigos civiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley Federal de Trabajo. 4. Normas individualizadas. Se crean para aplicarse en forma individual a una persona o grupo de personas claramente definido. Entre ellas podemos mencionar las sentencias judiciales, los contratos, las resoluciones administrativas y los testamentos. Pueden ser creadas inclusive por particulares, como por ejemplo los contratos. Sin embargo, en este caso solo obligan a quienes expresamente los aceptan. Los principios generales del derecho son verdades jurídicas notorias, indiscutibles, de carácter general, creadas mediante procesamientos jurídico-filosóficos de generalización. Constituyen una fuente supletoria de la ley que permite a los juzgadores resolver las controversias frente a las lenguas u omisiones de esta. Algunas veces es obligatorio recurrir a ellos según se advierte el contenido de último párrafo del artículo 14 constitucional, que dice: en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley.
A falta de esta, se fundará en los principios generales del derecho. En México no existe un listado expreso de principios generales del derecho, porque su nombre varía constantemente debido al perfeccionamiento de que son objeto. Así queda a criterio del juzgador determinándolos o deducirlos siempre y cuando no desarmonicen o estén en contradicción con el conjunto de normas legales cuyas lagunas u omisiones han de llenarse con la aplicación de dichos principios. Clasificación del sistema normativo. Cada una de las normas jurídicas, cimientos de todo orden legal, tiene características que la hacen ser diferente, con la finalidad de sistematizarla y hacer más evidentes sus alcances. Se clasifican, entre otras formas, en atención a su jerarquía y sus ámbitos ambientales y espacial de validez. 1. Jerarquía. Las normas jurídicas no tienen forzosamente el mismo rango ni categoría. Algunas son superiores y otras inferiores, es decir, existe entre ellas un orden jerárquico. Esto permite determinar cuál es la norma que resulta aplicable en caso de contradicción. Además, existe la necesidad de que unas se apoyen en otras. Toda norma jurídica se considera válida y obligatoria porque se encuentra apoyada en otra superior. Y esta otra, a su vez, porque se encuentra sustentada en otra norma de más elevada categoría, hasta llegar a la Constitución Federal. Así, en México, el nivel máximo superior es ocupado por la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Los tratados internacionales se encuentran en segundo plano inmediatamente debajo de ella y, en tercer lugar, se encuentran el derecho federal y el local con igual jerarquía. 2. Ámbito material de validez. El ámbito material de validez de las normas jurídicas o ramas del derecho identifica la materia que pretenden regular, es decir, las normas jurídicas no se aplican indistintamente. Cada una rige en determinada área del derecho y tiene características particulares. Tradicionalmente se conoce como ramas del derecho público las materias constitucional, internacional pública, administrativa, procesal, electoral y penal. En el derecho privado tenemos a las materias civil, mercantil e internacional privada, las que a su vez pueden admitir múltiples divisiones. Existen otras ramas del derecho como la agraria, la economía, la seguridad social, del trabajo y de asistencia social que, por sus vínculos proteccionistas, aspiran a la supremacia del interés común sobre los individuales y conforman el derecho social. Además, debido a las transformaciones sociales y culturales han surgido nuevas disposiciones tales como el derecho informático. 3. Ámbito espacial de validez. El ámbito espacial de validez de las normas se determina por el territorio donde éstas son aplicables. La República Mexicana está compuesta de estados libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, pero unidos en una federación. Además, forma parte de ella el Distrito Federal, que es la sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos mexicanos. Por su parte, los estados tienen como base de su división territorial, organización política y administrativa al municipio libre. De esta manera, el orden federal comprende las leyes que son obligatorias en toda la República. El orden local abarca las leyes que solo obliga dentro de la entidad federativa. Estados o distritos federales
en que se expidieron. Finalmente, las disposiciones de carácter municipal solo son aplicables en el municipio donde fueron creadas. Las garantías individuales son los derechos públicos subjetivos que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los individuos y que el Estado debe reconocer y respetar. Las garantías otorgadas por la Carta Magna suelen clasificarse desde el punto de vista doctrinal en individuales y sociales. A su vez, las garantías individuales pueden dividirse en garantías de igualdad, de libertad y de seguridad jurídica. Así tenemos, primero, las garantías de igualdad. Tienen por objetivo evitar privilegios y otorgan a todos los individuos los mismos derechos. Estas contenidas fundamentalmente en los artículos primero, segundo, apartado B, cuarto, quinto, primer párrafo, 12, 13 y 31, fracción cuarta, en los que se señalan el alcance de la protección de las garantías, los derechos indígenas, la igualdad del varón y la mujer ante la ley, el libre comercio de cualquier profesión, comercio e industria a todas las personas siempre que no sean contrarios a la ley, la omisión de títulos de nobleza, la prohibición de leyes o tribunales especiales y la equidad en el pago de los impuestos. Segundo, las garantías de libertad permiten la autodeterminación de las personas, situación que el Estado debe respetar. Las encontramos principalmente en los artículos primero, segundo párrafo, segundo en el apartado A, tercero, cuarto, segundo párrafo, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo, 11, 15, 24 y 28, que individualmente aluden en lo fundamental a la prohibición de la esclavitud, a la libertad de procreación, a la libertad de educación, a la libertad de trabajo, a la libertad de pensamiento, a la libertad de imprenta, a la libertad de asociación, a la posesión y portación de armas en el domicilio, a la libertad de tránsito, a la prohibición de extraditar reos políticos, a la libertad de culto y a la libertad de concurrencia en el mercado, respectivamente. Tercero, las garantías de seguridad jurídica. Se refiere a determinados procedimientos a los que debe apegarse el poder público cuando con sus actos pretenda afectar a los gobernados. Están consagradas en los artículos 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, que respectivamente se refieren al derecho de petición, a la irretroactividad de la ley, la privación de aplicar la analogía en juicios penales, el principio de legalidad y la inviolabilidad del domicilio, la expedita y eficaz administración de justicia, los requisitos para la prisión preventiva, los requisitos para la detención ante autoridad judicial, las garantías del inculpado, la víctima en el ofendido en el proceso penal. Las garantías sociales establecen derechos y prerrogativas de los grupos humanos o de la nación en su conjunto, conforme a criterios de justicia y bienestar colectivos. Las encontramos fundamentalmente en los artículos 3, 4 del párrafo tercero y quinto, 21, párrafos quinto y sexto, 27 y 123, que de manera particular tratan respectivamente sobre el derecho de la educación, la salud y la vivienda, el disfrute de la seguridad pública, el régimen de propiedad de tierras y aguas, derechos agrarios, ejidales y comunales,
los principios del régimen laboral. Quinta, las garantías en materia económica. También son de contenido social porque imponen al Estado deberes en beneficio de toda la población. Están reunidas en los artículos 25, 26 y 27, de los cuales mencionan, cada uno por su parte, que corresponde al Estado de rectoría económica, que es obligación también del Estado la creación de un sistema de planeación del desarrollo nacional, la prohibición de monopolios, exportación privilegiada de un artículo o servicio, establecimiento de facultades económicas exclusivas del Estado, la prohibición de liberar del pago de impuestos y del aparcamiento de productos. Es importante señalar que, según el artículo 29 de la Constitución Federal, con la participación de los poderes ejecutivo y legislativo en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro factor que ponga a la sociedad en grave peligro, es posible suspender temporalmente las garantías en todo el país o en lugar determinado para hacer frente a la situación. Estructura del gobierno. 1. La división de poderes. La Constitución Federal establece en su artículo 49 que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Existen disposiciones equivalentes para los estados. En el caso del Distrito Federal, su gobierno es ejercido en forma conjunta, tanto por los poderes federales como por los denominados órgano ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, de conformidad con la distribución de competencias que la Constitución establece. 2. El poder legislativo. En el ámbito federal se ejerce por el Congreso de la Unión, el cual se encuentra compuesto por las cámaras de diputados y senadores. Su función principal es legislar sobre las materias exclusivas que la Carta Suprema señala en el artículo 73, cuando funciona integrado por ambas cámaras. En el 74, cuando solo actúa de la Cámara de Diputados, y en el 76, cuando solo se trata de la de senadores. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, de los cuales 300 son elegidos por el principio de votación mayoritaria relativa, es decir, los que obtengan mayor número de votos en las elecciones, y 200 mediante el principio de representación proporcional, asignado según el número de votos que obtenga cada partido. Duran en su cargo 3 años. Por su parte, la Cámara de Senadores se integra por 128 senadores, de los cuales 64 son elegidos por el principio de votación mayoritaria y 32 son asignados a la primera minoría en cada entidad federativa. Los restantes 32 son elegidos por el principio de la representación proporcional. Duran en su cargo 6 años. La Cámara funciona durante 2 periodos de sesiones al año. En los periodos intermedios, denominados de receso, funciona un órgano que se denomina Comisión Permanente, integrado por 19 diputados y 18 senadores. En el ámbito estatal, el poder legislativo se ejerce por las cámaras de diputados locales, las que pueden expedir todo tipo de leyes, excepto en los casos en que la Constitución Federal lo prohíbe expresamente. En el caso del Distrito Federal, la facultad legislativa es compartida entre el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa del propio Distrito Federal. De conformidad con la distribución de competencias establecidas en la Constitución. 3. Poder Ejecutivo.
Según el artículo 80 de la Constitución, en el terreno federal, este poder se deposita en un solo individuo denominado presidente de los Estados Unidos mexicanos, quien es elegido por votación popular, libre, directa y secreta para su encargo de 6 años sin posibilidad de reelección. De acuerdo con el artículo 89 de la Constitución Federal, algunas de sus atribuciones son: 1. Promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, así como proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, facultad reglamentaria. 2. Nombrar a diversos funcionarios de la Administración Pública Federal. 3. Dirigir la política exterior. 4. Conducir la Administración Pública Federal. Y 5. Promover ante el Congreso iniciativas de leyes o decretos. En el ámbito local, según el artículo 116 constitucional, este poder lo ejercen los gobernadores de los estados, mientras que en el caso del Distrito Federal, de acuerdo al artículo 122 del mismo ordenamiento, algunas facultades corresponden al presidente de los Estados Unidos mexicanos y otras al jefe de gobierno del Distrito Federal. Tanto los gobernadores como el jefe de gobierno duran en su cargo 6 años. El Poder Judicial. De acuerdo con el artículo 94 de la Constitución Federal, el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tribunal electoral, tribunales y colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito. La administración, vigilancia y disciplina de este poder, con excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, corresponden al Consejo de la Judicatura Federal. Existen otros órganos encargados de la administración de justicia que no forman parte del Poder Judicial, tales como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Tribunal Superior Agrario. En los estados, el Poder Judicial se encuentra organizado según lo que establecen sus respectivas constituciones. Generalmente se integra por el Tribunal Superior de Justicia o Supremo Tribunal de Justicia, juzgados de primera instancia y juzgados de paz, llamados también menores, municipales o de cuantía menor, y en algunos casos por un consejo de la judicatura. En algunos estados, los tribunales en materia electoral, administrativa, laboral, de los trabajos del estado y municipios o de menores forman parte del Poder Judicial, mientras que en otros funcionan de manera independiente. En el Distrito Federal, el Poder Judicial es organizado de conformidad con el artículo 122, apartado C, base cuarta de la Constitución Federal. Se integra por un Tribunal Superior de Justicia, juzgados de primera instancia, juzgados de paz y un Consejo de Jurisprudencia.